Mi abuela se rió sarcásticamente al teléfono desde su hotel en Cartagena. Tu abuelo solo está siendo dramático, Elena. Los viejos siempre exageran sus dolores. De fondo escuché a mi prima gritar, dile que nos envíe más dinero. Acaban de rechazar mi tarjeta. Me quedé paralizada frente al hospital con el teléfono como un bloque de hielo en mi mano. Pero ellas no sabían algo. La lealtad de una enfermera no se define por la sangre familiar. Me llamo Elena Morales. La brisa fría de Bogotá era un enemigo familiar esa mañana, un viento cortante que se filtraba entre los edificios coloniales. Me detuve frente a la casa de mi abuelo, una elegante casa republicana de los años 30 en el corazón de la Candelaria. El silencio fue lo primero que me impactó. No era la tranquilidad apacible de un hogar en descanso, sino un vacío sombrío y hueco que me revolvía el estómago. Mi maleta de cuero, que aún olía ligeramente a los antisépticos del hospital donde trabajaba en España, me pesaba enormemente en el hombro. La dejé caer al porche de madera con un golpe sordo. Llevaba 8 meses soñando con este momento, imaginando mi regreso después de mi especialización en geriatría en Madrid. Me había imaginado el aroma penetrante del café recién molido que siempre preparaba para mi llegada, el sonido suave de su viejo radio transistor sintonizado en las noticias de la mañana, su risa cálida resonando desde la cocina donde estaría preparando arepa con queso. Esa era la bienvenida que conocía. Pero no había aroma a café ni sonido del radio. Extendí la mano y toqué la puerta principal. El pomo de bronce estaba frío, casi resbaladizo bajo mi palma. Presioné el timbre. La primera vez fue esperanzadora, un sonido claro que atravesaba la mañana gris. Esperé. Nada. La segunda vez fue impaciente. Mi dedo lo mantuvo presionado un poco más. Nada. La tercera fue desesperada, una última admisión de que no vendría nadie. Recorrí el porche con la mirada, mi entrenamiento médico activándose automáticamente. Un tapete de bienvenida torcido, un fajo de folletos mojados de un supermercado local metidos en la ranura del correo, una huella de barro seca cerca de la puerta que no era mía. Estos eran los signos de una casa abandonada, de una rutina rota. En medicina, te entrenan para reconocer los síntomas antes de que el paciente los manifieste. Mi evaluación clínica, perfeccionada en salas de urgencias estériles y guardias nocturnas interminables, me gritaba desde el porche del lugar más seguro que jamás había conocido. Algo estaba terriblemente mal. Elena, eres tú, mija. La voz me sacó de mis pensamientos. La señora Esperanza, vecina de mi abuelo durante 30 años, estaba parada en su jardín perfectamente cuidado, con unas tijeras de podar en su mano enguantada. Su cabello era un pulcro moño plateado y sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Forcé la sonrisa profesional que nos enseñan a usar en medicina, la que dice que todo está bajo control. Señora Esperanza, qué gusto verla. Solo quería sorprender al abuelo. Su sonrisa se desvaneció. Dio un paso más cerca, bajando la voz con esa delicadeza que solo tienen las mujeres mayores cuando van a dar malas noticias. Ay, mija, él no está aquí. ¿No te dijeron? Tu abuela Carmen, toda la familia, se fueron a Cartagena. Hace unas semanas. Cartagena. La palabra flotaba en el aire húmedo. Vacaciones. Mientras yo contaba los días de mi especialización, estudiando patologías geriátricas para cuidar mejor de él, ellos estaban de vacaciones. ¿Y el abuelo Roberto? Pregunté, con la voz más tensa de lo que quería. Fue entonces cuando su expresión pasó de la preocupación a esa mirada de lástima que tanto despreciaba en el hospital. Elena, tu abuelo está en el Hospital San Ignacio. UCI. Fue hace 2 semanas. Vino una ambulancia a buscarlo. El mundo se tambaleó. Hospital San Ignacio. 2 semanas. El hospital donde yo había hecho mis prácticas de estudiante. ¿Viste qué pasó? Esperanza juntó las manos nerviosa, las tijeras emitiendo un suave sonido metálico. No vi exactamente qué pasó, pero sí vi a tu primo Daniel cuando llegó la ambulancia. Estaba ahí, con todas esas luces encendidas. Le pregunté si todo estaba bien. Hizo una pausa, mirando sus rosas como si le avergonzara repetir lo que había escuchado. Él simplemente se encogió de hombros y me dijo, probablemente solo sea el drama de siempre del viejo buscando atención. Luego se subió a su carro y se fue.
La sangre en mis venas se convirtió en hielo. Drama de siempre. Buscando atención. Las palabras no eran solo despectivas, eran un veredicto. Un juicio sobre un hombre que les había dado todo. Esto no era negligencia, esto era malicia deliberada. Le agradecí a la señora Esperanza con voz que sonaba extraña hasta para mí, y saqué mi teléfono. La señal era débil, problema típico del centro histórico de Bogotá. Llamé a mi abuela Carmen y me desvió directamente a un alegre mensaje de voz que me informaba que estaba fuera del país. Llamé a mi prima Sofía 2 veces, luego se cortó. Nada. Y entonces, como por obra de un destino cruel y retorcido, una notificación iluminó mi pantalla. Instagram. No era una foto, era un vídeo brillante y saturado por la luz dorada del Caribe. Mostraba a mi prima Sofía con el rostro radiante, los ojos cerrados en éxtasis mientras un masajista del resort le trabajaba los hombros. Estaba recostada junto a una piscina infinita con vista al mar, con un cóctel de frutas tropicales sudando a su lado. Podía escuchar la risa de mi abuela Carmen de fondo, despreocupada y alegre. Y entonces llegó la brutal puntuación final, el pie de foto escrito debajo de la escena empalagosamente alegre, domingo de autocuidado. Me lo merecía destellos _blessed _selfcare _vacation. Un interruptor se activó en mi interior. No fue un grito ni lágrimas, sino un silencio gélido y sepulcral, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Todo el dolor, la conmoción, la preocupación, se concentró en un punto de furia en mi pecho. Miré al taxista que acababa de detenerse junto a la acera. Mi voz era plana, desprovista de emoción. Una orden médica. Hospital San Ignacio. Urgente. El aire esterilizado y climatizado del San Ignacio era completamente distinto del frío húmedo del exterior. Olía a antiséptico y a cera de pisos, un aroma que inmediatamente te hace un nudo en el estómago. Me encontraba en recepción, con el zumbido familiar de las luces fluorescentes. Mi bata médica se sentía como una armadura, pero inútil para la batalla que se avecinaba. Una enfermera de mirada cálida, con una etiqueta que decía «Patricia», levantó la vista de su computador. «¿Puedo ayudarle, doctora?», preguntó, notando mi credencial médica. «Vengo a ver a Roberto Vance», dije con voz firme. Era lo único que podía controlar. Los dedos de Patricia teclearon en el teclado, los suaves clics resonando en el vestíbulo silencioso. Una pequeña arruga se formó entre sus cejas. «Por supuesto, está en UCI. Tercer piso». «Pero doctora Morales», comenzó, bajando la voz con esa compasión profesional que yo conocía tan bien, «es la primera visita que recibe. Ingresó hace 2 semanas». Las palabras fueron como un golpe físico. Primera visita. 2 semanas. La rabia fría del viaje se transformó en una vergüenza ardiente que me subió por la nuca. No era vergüenza por mí, era por el apellido que compartía con esas mujeres que ahora lo arrastraban por el barro en algún resort de lujo. Solo pude asentir. Patricia pareció entender. Deslizó un pase de visita por el mostrador. «Mi padre también fue militar», dijo en voz baja. «Entiendo lo que significa el honor». Sus ojos se encontraron con los míos y en ese instante se forjó un vínculo entre 2 mujeres que conocían el valor del sacrificio. El camino a la UCI fue el más largo de mi vida. Cada paso sobre el linóleo pulido parecía la cuenta regresiva hacia un veredicto que temía enfrentar. Cuando abrí la puerta de su habitación, el pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas contra el sol bogotano. Y allí, en el centro de todo, estaba mi abuelo. Parecía tan pequeño en esa cama de hospital, engullido por las sábanas blancas y enredado en una maraña de tubos y cables. Su piel tenía un brillo pálido y ceroso. Toda una vida de sol andino y aire de montaña parecía desteñida por las luces artificiales del hospital. Este no era el hombre que me había enseñado a leer, cuyas manos siempre fueron firmes y cálidas. Este era un frágil reflejo de él. Mi mente médica tomó el control, catalogando la evidencia de negligencia con brutal eficiencia. Su cabello, normalmente tan bien peinado, estaba enredado contra la almohada. Sus uñas, largas con una media luna oscura de suciedad debajo. Era un insulto profundo para un hombre que se planchaba las camisas todos los domingos y creía que la dignidad era un imperativo moral.
Mi abuelo solía decir, la lealtad no es una palabra, Elena. Es lo que haces cuando nadie te ve. No habían estado mirando. Habían estado tomando el sol. Me acerqué a la mesita de noche junto a su cama y abrí el único cajón. Dentro estaba su vieja billetera de cuero. La recogí, se sentía extrañamente liviana. La abrí. Vacía. Las ranuras para el dinero estaban vacías, los compartimentos para tarjetas también. La habían vaciado por completo. Solo quedaba su cédula vencida y, escondida detrás de la ventana de plástico, una fotografía descolorida. Era yo a los 7 años, vestida con un diminuto uniforme de enfermera que él me había conseguido para el día de las profesiones en el colegio. La foto estaba desgastada por los bordes, arrugada por años de cariño, mostrando mi sonrisa amplia sin un diente delantero. Le habían quitado su dinero, sus recursos, su independencia, pero habían dejado atrás el recuerdo. La crueldad de esa decisión era abrumadora. No fue solo abandono, fue un saqueo calculado. Justo entonces, Patricia volvió a entrar. Su contacto principal aparece como Carmen Vance, murmuró. La hemos llamado varias veces. Solo nos sale un mensaje diciendo que está de vacaciones. El último atisbo de dudas se desvaneció. Esto fue una deserción calculada. Cámbialo, dije con voz dura como piedra. Con efecto inmediato, el contacto principal soy yo, la doctora Elena Morales. Deletreé mi nombre y le di mi número. Fue el primer paso en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Después de que ella se fuera, la rabia se había templado, forjándose en algo más fuerte, determinación pura. Acerqué una silla a su cama y tomé su mano frágil, con piel fina como papel pero aún tibia. Me incliné, mis labios cerca de su oído. Mi voz ya no era la de una médica analítica, sino la de una soldado prometiendo refuerzos. Estoy aquí, abuelo, susurré, mi juramento resonando en la habitación silenciosa. Esta batalla la pelearé por ti. Llamé desde el jardín del hospital, un espacio pequeño con una fuente y arbustos de lavanda. Un lugar diseñado para calmar, pero mientras sostenía el teléfono, no buscaba paz. Estaba declarando guerra. Durante mi residencia médica, una doctora veterana me dijo algo que siempre recordé. En una confrontación, no ataques sus emociones. Se defienden con negaciones. Ataca sus recursos. Así los obligas a negociar. En ese momento, su línea de suministro era una cuenta bancaria conjunta que yo había ayudado a establecer con mis ahorros médicos, y estaba a punto de cortarla con precisión quirúrgica. La videollamada se conectó. El rostro de mi abuela Carmen llenó la pantalla, artificialmente suave gracias a un filtro que borraba sus arrugas y, aparentemente, su conciencia. Llevaba enormes lentes de sol sobre su cabeza, y detrás de ella, el azul brillante del Caribe se fundía con el horizonte infinito. Sostenía un cóctel tropical con una sombrillita rosa, una caricatura perfecta de la ignorancia dichosa. Elena, corazón, trinó con voz melosa, qué sorpresa verte. ¿Por qué no me dijiste que regresabas? Te habría esperado en el aeropuerto. La acusación fue inmediata, posicionándome como la culpable de arruinar su narrativa perfecta. La miré a través de la pantalla y no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera, convirtiéndose en una presencia acusadora que viajaba a través de miles de kilómetros. Su sonrisa se desvaneció. No vas a decir nada. Te ves muy seria. Mantuve la voz plana, sin emoción. El abuelo está en UCI. Hospital San Ignacio. La perfección filtrada se disolvió. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pensé que solo estaba resfriado. Su médico dijo que no había nada de qué preocuparse. Fue él quien insistió en que hiciéramos este viaje. Las excusas comenzaron a fluir como una cascada bien ensayada. Entonces apareció otra cara, mi prima Sofía, bronceada y molesta, con el cabello mojado peinado hacia atrás. Elena, por Dios, no arruines la vibra, se quejó tomando un sorbo de su bebida. Estamos tratando de desestresarnos. Necesito recargar mi energía después de un año tan pesado. Recargar energía. La frase, envuelta en lenguaje de bienestar, era profundamente egoísta. No solo lo estaban abandonando, estaban justificando su negligencia como terapia personal.
Ese fue el momento de claridad absoluta. Mi voz al hablar era cortante como bisturí. Disfrútenlo. Es el último viaje que harán con mi dinero. Carmen soltó una risa aguda. ¿De qué hablas? No te pongas dramática. Este es el dinero de tu abuelo. La dejé en suspenso, luego entregué la información con la precisión de un diagnóstico médico. La cuenta conjunta del Banco de Bogotá, cada palabra era una carga explosiva cuidadosamente colocada, la que han estado gastando las últimas 2 semanas. Transferí todos mis ahorros de la especialización hace 6 meses para asegurar que el abuelo estuviera bien cuidado. Tengo registro claro de transacciones. Veo los cargos del Hotel Charleston de Cartagena. Veo la factura del spa de lujo de hace 3 días. Veo los múltiples retiros que suman más de 10 millones de pesos. Sus rostros palidecieron. Por primera vez, vi shock genuino. No remordimiento por mi abuelo, solo el pánico puro de 2 personas descubiertas. No esperé respuesta. Presioné el icono rojo para finalizar la llamada. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente. Rechacé llamada tras llamada, mensaje tras mensaje de furia e incredulidad. Mi pulgar ya se movía con velocidad práctica. Abrí la aplicación bancaria, encontré la cuenta conjunta, congelé todas las tarjetas, cambié contraseñas, transferí fondos restantes a una cuenta nueva. Toda la operación tardó menos de 30 segundos. El zumbido se detuvo cuando se dieron cuenta de que habían perdido acceso. Luego volvió a empezar, con más furia. Silencié mi teléfono. La batalla había comenzado, pero el primer disparo fue mío. Esa noche, después de salir del hospital, después del silencio estéril y el pitido de las máquinas, puse en práctica lo que había aprendido en medicina forense. Regresé a la casa de mi abuelo, pero ya no la consideraba hogar. Era una base de operaciones. Fui directo a su estudio, lleno de libros de historia colombiana y fotografías de sus años como maestro. Un lugar que antes olía a papel viejo y café, ahora solo olía a abandono. No lloré. Canalicé todo el dolor en propósito metódico. Convertí el estudio en mi sala de operaciones. Con la precisión de un patólogo preparando un informe, comencé a recopilar evidencias. Pilas de correspondencia, cajas de recibos, archivos que mantenía organizados con disciplina militar. Todo era evidencia potencial. Instalé mi laptop sobre su viejo escritorio de madera e inicié el proceso de escanear y digitalizar cada documento. Creé una carpeta encriptada, construyendo un sistema de archivos codificado por colores. Verde para ingresos legítimos del abuelo, su pensión de maestro, seguridad social, pequeños dividendos. Amarillo para peticiones familiares normales. Rojo para gastos sospechosos, los que parecían robos directos. Bien entrada la noche, impulsada por café solo y propósito ardiente, me sumergí en los extractos bancarios. Descubrí el patrón, un sistema de fraude astuto que creían imposible de rastrear. Encontré un recibo de una clínica privada, un pago en efectivo de 2 millones por un tratamiento que mi abuelo había cubierto. Solo una semana después, en el extracto, encontré una transferencia de la cuenta conjunta a mi abuela Carmen. La nota decía, tratamiento médico abuelo. Le habían hecho pagar en efectivo, luego me habían cargado el mismo gasto. Habían lucrado con su enfermedad. Abrí una hoja de Excel. La llamé fraude-carmen-vance XLSX. Con objetividad clínica, creé columnas, fecha, cantidad, descripción, evidencia. La fase final vino del viejo contestador. Presioné reproducir y la voz de mi prima Sofía, dulce como veneno con miel, llenó la habitación silenciosa. Hola, abuelo, soy yo. Encontré este curso de yoga que va a cambiar mi vida en Tulum. Son solo 3 millones y es una inversión real en mi bienestar. Sé que lo querrías para mí. El siguiente mensaje era de mi primo Daniel, voz entrecortada y molesta. Mira, ya te dije que no tengo tiempo para llevarte al médico. Está al otro lado de la ciudad. Pide un Uber. La evidencia era abrumadora. Me conecté al email de mi abuelo. La contraseña era simple, una que le había ayudado a crear años atrás. Busqué Cartagena. Apareció un correo de mi abuela a una agencia de viajes, fechado 2 meses antes. La última línea me heló.
Carga todo a la tarjeta registrada. Mi esposo acaba de recibir su pensión. Ni siquiera notará que se fue. ¿Alguna vez has encontrado evidencia que convierte sospechas en certeza aterradora? Ese es el momento que te rompe por dentro. Guardé todo. Descargué archivos de audio, tomé capturas de pantalla. Mi entrenamiento en documentación médica fue natural. Creé 3 respaldos: disco externo, nube encriptada y una USB que colgué de mi cuello junto a mi identificación médica. Estaba lista. En medicina, cuando enfrentas algo que supera tu experiencia, buscas al especialista correcto. No intentas operar sin saber. Mi archivo era poderoso, pero yo era doctora, no abogada. Mi primera parada fue la Defensoría del Adulto Mayor, en un modesto edificio del centro. Me senté con un voluntario, un señor mayor con pin de veterano. No le conté la historia emocional, le conté los hechos. Un veterano condecorado siendo explotado por su familia, negligencia resultando en hospitalización. Escuchó con expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, deslizó una tarjeta por la mesa. Hay un abogado, dijo serio. Se llama Andrés Herrera. Es joven, pero es implacable en casos de maltrato a adultos mayores. Él no pelea por dinero, doctora. Pelea porque es lo correcto. La oficina de Andrés Herrera estaba en el segundo piso de un viejo edificio en La Macarena, sobre una panadería que llenaba la escalera con aroma a pan recién hecho. Su oficina era funcional, abarrotada de libros de derecho y cajas de archivos. Andrés mismo armonizaba con su entorno. Un hombre de unos 35 años con mirada inteligente que no se perdía nada. Escuchó mi resumen con escepticismo profesional, pero cuando puse mi laptop sobre su escritorio y abrí mi sistema de archivos, su actitud cambió completamente. Se inclinó, concentrándose. Lo observé revisar las carpetas, los extractos digitalizados, capturas de pantalla, transcripciones. Su expresión se ponía más seria con cada evidencia. Se detuvo en el archivo de Excel del fraude, repasando las entradas. Se recostó y exhaló profundamente. Negó con la cabeza, no con incredulidad, sino con cansancio. Dios mío, murmuró. Ella ni siquiera intentó ocultarlo. En ese momento supe que había encontrado mi aliado. Andrés se recostó en su silla de cuero, mirándome con respeto genuino. Doctora Morales, ya hizo el 90% de mi trabajo. Este es uno de los casos mejor documentados de abuso financiero que he visto. Su mirada se desvió hacia una foto enmarcada, un hombre mayor en uniforme militar. Mi abuelo era coronel del ejército, dijo con voz suavizada. Perdió todos sus ahorros por un familiar que lo veía como cajero automático. Yo era estudiante de Derecho, no pude ayudarlo. Me miró con fuego en los ojos. Las cosas son diferentes ahora. Volvió a su computador con concentración absoluta. Primero solicitamos congelación de activos de emergencia y orden de restricción temporal. Simultáneamente, pedimos tutela completa del patrimonio. Usaremos su evidencia para demostrar que no puede manejar sus asuntos y es susceptible a influencia indebida. No hacía promesas vacías de victoria fácil. Me explicó los desafíos, la lucha que probablemente mi familia presentaría. Pero me miró como un guerrero reconociendo a otro. No puedo prometerte que será rápido o indoloro, pero sí te prometo que lucharé hasta el final. Por primera vez desde que aterricé en Bogotá, un peso enorme que ni sabía que cargaba comenzó a levantarse. Ya no era una soldado solitaria. Había encontrado un aliado. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un ejército. El día de la audiencia en el Juzgado Civil de Bogotá, elegí mi arma cuidadosamente. Mi bata médica blanca, perfectamente planchada, con mi identificación y estetoscopio. Fue una declaración antes de pronunciar palabra. Al graduarme, juré preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Nunca imaginé que a veces el enemigo se parece a tu propia familia. Estaban esperando en el pasillo, mi abuela Carmen, mi prima Sofía, mi primo Daniel. No vestían luto. Parecían molestos, como si los hubiera arrastrado para disputar una multa de tránsito, no para responder por la vida de un hombre. Al acercarme con Andrés, el rostro de Carmen se contorsionó en furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
Estás destruyendo esta familia. Sofía estaba detrás, brazos cruzados. Tu energía está súper tóxica, Elena, susurró como compartiendo revelación espiritual. No respondí. Mantuve la vista fija en las puertas del juzgado, espalda recta, manos entrelazadas. Mi silencio era escudo impenetrable. Dentro, la sala era fría e impersonal. Nos sentamos en una mesa, mi familia en la otra con su abogado de traje caro. Las líneas de batalla estaban trazadas. Andrés Herrera fue magnífico. Tranquilo, metódico, implacable. Presentó nuestro caso no como drama familiar, sino como crimen financiero. Usó proyector para mostrar evidencias en pantalla grande. Una a una aparecieron las pruebas. Extractos bancarios con cargos de Cartagena, mi hoja Excel codificada detallando el esquema de doble facturación, capturas de Instagram de Sofía con hashtag almohadilla merecido. El abogado de mi familia intentó objetar. Su señoría, estos fueron simplemente regalos. El señor Vance es generoso, ama a su familia. Su nieta ha estado ausente por su carrera médica. La palabra ausente pretendía ser puñal, retratándome como desagradecida. Sentí ira, pero Andrés mantuvo calma. Una carga, respondió con voz peligrosamente baja. Presionó botón. Un reproductor se conectó a los altavoces. La voz de Daniel llenó la sala fría. Ya te dije que no tengo tiempo para llevarte al médico. Está lejos. Pide un Uber. Silencio sepulcral invadió la sala. El abogado palideció. Daniel se hundió en su silla, rostro rojo. El juez, hombre severo de cabello plateado, miró a Daniel por encima de sus gafas con expresión indescifrable pero nada impresionada. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Sentía la bata pesada en mis hombros, manto de responsabilidad. Las palabras surgían del lugar más profundo que memoria. Su señoría, comencé con voz clara, no vine a hablar de dinero. El dinero se gana y se pierde. Vine a luchar por algo que, una vez arrebatado, es imposible recuperar, la dignidad de un hombre. Miré a mi familia. Se negaron a mirarme. El consejo opositor me ha descrito como ausente. Tiene razón. Estuve ausente mientras me especializaba en geriatría en Madrid. Estuve ausente estudiando enfermedades del envejecimiento para cuidarlo mejor. Estuve ausente mientras mi abuelo era sistemáticamente despojado por quienes debían ser sus defensores. Mi voz se hizo más fuerte. Mi ausencia no fue abandono. Fue preparación, fue servicio. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí asegurando que el hombre que me enseñó el significado del honor sea tratado con el honor que merece. El silencio era absoluto. El juez bajó la mirada al expediente, luego a mí. Su mirada era de profundo respeto. El fallo fue rápido y contundente. Concedió tutela de emergencia, poniendo a mi abuelo bajo mi protección legal. Otorgó orden de alejamiento, congeló bienes. Victoria total. Al salir, mi familia estaba desorganizada. Por primera vez, se veían exactamente como eran, derrotados. Ganar en tribunal se sintió como victoria distante. La batalla legal era de papeles y argumentos. Pero la guerra real, contra el tiempo y órganos debilitados, era batalla que estaba perdiendo. Hay oración que la gente a veces recuerda. La serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Había cambiado lo que podía. Ahora tenía que enfrentar lo que no podía. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación en UCI. La ira y lucha se disiparon, reemplazadas por concentración silenciosa. Mi familia, su traición, el juicio, todo se desvaneció. Lo único que importaba era el hombre en la cama. Pasaba días en sillón desgastado cerca de él. Le leía sus libros favoritos de García Márquez, las aventuras de personajes que enfrentaban soledad y amor imposible. Le describía lugares que había visitado durante mi especialización, los museos de Madrid, la arquitectura de Barcelona, intentando acercarle el mundo a su cabecera. Me convertí en su tutora en el sentido más estricto. Aprendí horarios de enfermeras, les ayudé a cambiarlo de posición, le lavaba la cara suavemente cada mañana y me aseguraba de que estuviera siempre bien afeitado y peinado.
La indignidad de su anterior negligencia era insulto que estaba decidida a borrar. Patricia, la enfermera, se convirtió en mi compañera silenciosa. Aparecía con taza de café caliente por la mañana o sándwich simple por la tarde, dejándolo sin palabras. Sus pequeños gestos eran salvavidas, reconocimiento silencioso a mi vigilia solitaria. Comprendí que en momentos más oscuros, la luz más brillante viene de fuentes inesperadas. La compasión de un desconocido puede sentirse más familiar que un miembro de la propia familia. Unas semanas después de la audiencia, el médico me dijo que su cuerpo empezaba a fallar. La noticia no me sorprendió, sino que fue verdad dura y final. Esa tarde, estaba leyéndole 100 años de soledad cuando vi que abría los ojos y me miraba. Durante semanas, su mirada había estado distante, perdida en niebla de medicación. Pero ahora estaba clara. Me conocía. Sus ojos, del mismo marrón profundo de la tierra boyacense después de la lluvia, estaban lúcidos. Intentó hablar, pero solo salió sonido seco. Un destello de frustración cruzó su rostro. Tranquilo, abuelo, susurré inclinándome más. Estoy aquí. Levantó la mano, la que yo sostenía. Temblaba por el esfuerzo. Luego me apretó, 1, 2, 3 veces. Era nuestra señal, un lenguaje silencioso que compartíamos desde pequeña sentada en su regazo. Su forma de decirme secretos, de calmar miedos infantiles, de dar las buenas noches. 3 apretones. Te quiero. La represa que había construido dentro, la que contenía semanas de lágrimas no derramadas, finalmente se rompió. Un sollozo silencioso se me escapó y las lágrimas corrieron por mi rostro. Le devolví el apretón tal como me había enseñado. 1, 2, 3. Yo también te quiero, abuelo, dije con voz ahogada. Era nuestra despedida, toda una vida de amor comunicada en 3 pulsaciones tenues de una mano débil. Esa noche, Patricia me dijo dulcemente que no tardaría. Me preguntó si quería que se quedara. Negué con la cabeza. Tenía que mantener esta vigilia sola. Me senté junto a su cama, tomando su mano, mientras el hospital se sumía en silencio. Ya no lloraba. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por profunda sensación de paz. Le hablé en voz baja, no de literatura ni batallas legales, sino de las montañas. Le conté historias de los paisajes boyacenses que amaba, los páramos donde había caminado de joven, el olor a eucalipto en mañanas frías, el sonido profundo del viento entre los frailejones, el horizonte infinito de la sabana. Llevé las montañas que amaba a esa habitación estéril. Poco después de medianoche, en la quietud más profunda, sentí un cambio. Su respiración, que había sido superficial, se volvió aún más ligera, y luego, con último suspiro suave, se detuvo. El pitido rítmico del monitor se apagó, reemplazado por tono único e interminable. Me quedé sentada en repentino silencio absoluto, simplemente sosteniendo su mano. Se había ido. Después de que el médico de guardia hiciera el anuncio oficial y Patricia ofreciera condolencias en voz baja, pedí minutos más a solas. Le alisé cuidadosamente el cuello de su pijama de hospital y le aparté el cabello canoso de la frente. No había muerto solo en casa abandonada. No había muerto en indignidad. Había muerto en brazos amorosos de su nieta médica, con todo el honor que merecía. Enterramos a mi abuelo en el cementerio central de Bogotá, en una colina verde con vista a las montañas que tanto amaba. Era día claro y brillante, de esos que más le gustaban. El cielo era azul doloroso y perfecto. Mi familia no estaba allí. Su ausencia fue última y silenciosa confesión de su carácter. En cambio, los asistentes eran grupo pequeño y estoico. Allí estaba la señora Esperanza, con rostro marcado por tristeza genuina. Allí estaba Patricia, que había venido en su día libre. Y había media docena de ancianos con gorras de veteranos y con decoraciones descoloridas en chaquetas viejas. Eran sus amigos, sus compañeros de enseñanza. Uno de ellos, hombre llamado Eduardo, se me acercó antes del servicio. «Doctora», dijo con voz ronca por la edad, su abuelo era buen hombre. Cuando me enfermé de cáncer hace 5 años, no podía pagar el tratamiento. Roberto se enteró y apareció un cheque en mi buzón, sin nota. Nunca dijo palabra al respecto. Su abuelo era el tipo que siempre aparecía, incluso cuando no se lo pedías.
Vestida con mi bata médica, pronuncié el panegírico. No hablé de traición ni abandono. No mencioné el juicio ni dinero. Hacerlo habría sido darles poder en este espacio sagrado. En cambio, hablé de él. Hablé del hombre que me enseñó que el honor no es palabra que se dice, sino algo que se hace. Que la lealtad es verbo. Hablé de su fuerza serena, su brújula moral inquebrantable, como se le iluminaban los ojos al hablar de sus estudiantes. Tras el eco de la salva de honor y el himno nacional, un joven oficial se acercó. Me entregó la bandera colombiana doblada en triángulo perfecto. La acepté, apretándola contra mi pecho. No era solo bandera. Era símbolo de todo lo que él representaba. Era el honor que había luchado por proteger. Días después, me senté frente a Andrés Herrera en su oficina. Revisó los últimos documentos del patrimonio de mi abuelo. La casa, los ahorros, las inversiones. Era cantidad considerable. ¿Qué planes tienes?, preguntó suavemente. ¿Un nuevo comienzo? ¿Unas vacaciones? Te las has ganado. Pensé en las palabras de Maya Angelou, que había leído. Una de las experiencias humanas más dolorosas es presenciar el sufrimiento de un ser querido y no poder detenerlo. Pero podemos darle sentido a ese dolor. No lo quiero, Andrés, dije. La casa, el dinero, nada de eso. Me miró confundido. No es mi victoria para disfrutarla, le expliqué. Toda esta lucha fue por él. Su legado no puede ser cuenta bancaria. Tiene que ser algo que viva, algo que ayude. Respiré hondo. Quiero crear fundación con cada centavo de su patrimonio. La llamaremos Fundación Roberto Vance para adultos mayores abandonados. Su misión será brindar ayuda de emergencia y servicios legales pro bono a personas en Bogotá que enfrenten exactamente lo mismo que él. Esta fue la verdadera victoria. Esta fue la mejor forma de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de construir algo bueno y duradero de las cenizas de su avaricia. De asegurar que su nombre representara ayuda, no victimización. Andrés me miró fijamente largo rato. Su profesionalismo se desvaneció y me miró como amigo, ojos llenos de admiración profunda. Ese, dijo en voz baja, es el mejor homenaje que he escuchado. No emitimos comunicado de prensa. No hubo grandes anuncios. El sitio web de la fundación se lanzó discretamente una tarde. La página principal era sencilla, una foto en blanco y negro de joven Roberto Vance en su graduación como maestro, mirando al horizonte con confianza. Debajo, una línea de texto que servía como declaración de principios. Algunos héroes se quedan atrás. Ya no. Días después, sentada en la tranquilidad de su antigua oficina, recibí notificación por email. El asunto decía ayuda para mi madre. Era de mujer cuya anciana madre, veterana de magisterio, estaba siendo explotada económicamente por su hijo. Escribió que se sentía impotente y sola, había encontrado nuestro sitio en búsqueda desesperada nocturna. Leí su historia y sentí dolor familiar. Pero esta vez, el dolor no venía con impotencia. Venía con propósito. No pude salvar a mi abuelo de su destino, pero mientras escribía respuesta y programaba llamada, me di cuenta de que, gracias a él, tal vez podría ayudar a salvar el de alguien más. Y ese era legado por el que valía la pena luchar. Una vez que se hizo pública la noticia de la Fundación Vance y quedó claro que la herencia con la que contaban se había convertido en fideicomiso benéfico, ocurrió lo inevitable. Los ecos de mi pasado comenzaron a reclamar atención. Empezó con mensajes furiosos de Daniel, llenos de amenazas y acusaciones. Los leí, los borré, no sentí nada. Luego llegó segunda ola, mensajes de voz patéticos de mi abuela Carmen. Su voz se quebraba al hablar de sus graves dificultades económicas, como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus actos. La última ola, la más insidiosa, fue manipulación camuflada en lenguaje de terapia y culpa. Mi prima Sofía envió vídeos emotivos, rostro artísticamente surcado por lágrimas, hablando de cómo había aprendido la lección y necesitaba mi perdón para completar su proceso de sanación. Lo peor fue email largo y confuso de Carmen. Fue clase magistral de revisión histórica narcisista. Nunca se disculpó. Se presentó como víctima. Escribió sobre cómo mi frialdad y egoísmo le habían robado la oportunidad de despedirse de su esposo.
Me acusó de envenenarlo contra ellas, de aislarlo en sus últimos días. Fue intento asombroso de replantear su abandono como mi crimen. Leí cada palabra, vi cada segundo de cada vídeo. Lo hice no con ira ni dolor, sino con curiosidad fría e imparcial de cirujano que examina tumor maligno. Necesitaba comprender su mecanismo antes de extirparlo definitivamente. Vi los patrones, ciclos predecibles de rabia, lástima y manipulación. Y en sus palabras desesperadas y egoístas, solo sentí vacío profundo. La parte de mí que podría haber sido lastimada por ellas ya había muerto. Hay dicho, no tienes que asistir a todas las discusiones a las que te invitan. Durante años, había aceptado todas las invitaciones tóxicas. Ya no. No respondí ni un solo mensaje. Cualquier respuesta significaba compromiso. Señalaría que la puerta seguía abierta, aunque fuera rendija. En cambio, realicé ritual silencioso de despedida. Me senté con teléfono y laptop abierta. No fue acto de ira impulsiva. Fue decisión deliberada y estratégica para construir muro de contención alrededor de la paz que había luchado por conseguir. Empecé con lista de contactos. Encontré nombre de mi abuela. Lo toqué, deslicé hacia abajo, presioné bloquear a esta persona. Repetí el proceso con Sofía, luego con Daniel. Después abrí mi email. Creé nuevo filtro, ingresé sus direcciones. Para la acción, seleccioné eliminar y aplicar filtro a conversaciones coincidentes. Con último clic, décadas de emails dolorosos, exigentes y manipuladores desaparecieron de mi bandeja de entrada. Finalmente, recurrí a redes sociales. Uno a uno, bloqueé sus perfiles en todas las plataformas. Fue amputación digital, corte limpio y definitivo. Con cada clic, sentía que se me quitaba peso de encima. Finalmente comprendí que la familia no es cadena perpetua. Puedes elegir quién tiene acceso a ti. Esa noche, trabajaba tarde en la fundación, cuya sede estaba en la antigua casa de mi abuelo. Estaba sentada en su oficina, ventana abierta, disfrutando aire fresco nocturno y sonido distante de la ciudad, presencia firme y tranquilizadora. Miré las luces de Bogotá y tuve última conversación, no con ellas, sino conmigo misma. Me di cuenta de que no las perdonaría. Perdonar sería traicionar a mi abuelo. Significaría decir que lo que hicieron era, hasta cierto punto, aceptable, que podía procesarse y olvidarse. No fue posible. Fue mancha permanente. En cambio, opté por perdonarme a mí misma. Me perdoné por no haber visto la verdad antes. Me perdoné por años de inocencia en los que creí en su versión de realidad. Me perdoné por la culpa que había cargado, por el sentimiento de nunca ser lo suficientemente buena que con maestría habían cultivado en mí. Y acepté la verdad. Algunas relaciones no están destinadas a ser rescatadas. Están fatalmente heridas, tóxicas hasta la médula. No necesitan sanación. Necesitan entierro. Y dejarlas ir completa y completamente fue el acto de amor propio más sano y honesto que pude realizar. La guerra había terminado. Los ecos se habían desvanecido y, por primera vez, solo había silencio pacífico y prometedor. Han pasado varios años desde el funeral en el cementerio central. Después de completar mi especialización, decidí no regresar a España. Sabía que mi nueva misión estaba aquí, en tierra firme. Ahora dirijo la Fundación Vance a tiempo completo desde la casa de mi abuelo. Ya no es sala de guerra ni lugar de tristeza. Es espacio de propósito sereno y esperanza. Los fantasmas persistentes del abandono se han desvanecido, reemplazados por olor a café recién hecho y libros nuevos. El patio trasero, antes terreno triste y descuidado lleno de maleza, ahora es mi santuario. Aprendí a amar la jardinería, a encontrar paz meditativa al trabajar la tierra. Está lleno de claveles rojos intensos que mi abuelo amaba y extensas matas de cilantro y hierbabuena, cuyos aromas se mezclan con el aire bogotano. Mi vida ahora es tranquila, construida alrededor de pequeños rituales con significado. Empiezo cada mañana con taza de café en el patio trasero, observando a los mirlas revolotear entre las flores, sus cantos llenando el aire matutino. Escucho los sonidos del vecindario despertando, siento la brisa fresca de las montañas. Esta paz no fue regalo. No fue herencia. Fue victoria por la que luché.
Terreno que reclamé y fortifiqué. Me la gané. Hace unos meses hice algo solo para él. Mandé hacer pequeña placa de bronce y la instalé en banco del Parque Nacional. Era su banco favorito, uno con vista al lago y a las montañas. Era donde solíamos sentarnos a compartir helado en tardes soleadas. La placa es sencilla y discreta. Dice, en memoria de Roberto Bance, maestro y amigo. Para quienes necesiten descansar. La semana pasada, paseando por el parque, vi a anciano sentado en el banco. Llevaba gorra desteñida de veterano y contemplaba en silencio las montañas. Mirada de contemplación pacífica se reflejaba en su rostro. Desconocía la historia detrás de la placa en la que se apoyaba. Solo veía lugar donde descansar. Y en ese momento, supe que el legado de mi abuelo seguía vivo. No era gran monumento. Fue lugar tranquilo de descanso para otro veterano de la vida. Reconocimiento silencioso para todos los demás que comprendieron la importancia simple y profunda de simplemente estar ahí. Ya no busco inspiración en libros ni citas. No la necesito. He aprendido que la fuente más poderosa de fortaleza proviene de vida vivida con propósito, de convicción serena de tus propias decisiones. Me he convertido en mi propia fuente de inspiración. Esta mañana llegó pequeño paquete por correo. Dentro había carta escrita a mano y pequeño paquete envuelto en papel encerado. La carta era de hija del veterano de magisterio al que ayudé primero, la mujer cuyo email había lanzado la fundación. Escribió que, gracias a ayuda legal recibida, su madre había conseguido orden de alejamiento contra su hijo y ahora estaba segura. Pudo quedarse en su casa en lugar de verse obligada a ingresar en hogar geriátrico. Quería que probara esto. Es su propia receta. Abrí el paquete. Dentro había media docena de galletas de avena con pasas, aún blandas. El olor era cálido, dulce y lleno de bondad sencilla y sincera. Era aroma de gratitud. Ahora estoy sentada en su oficina, con la carta en el escritorio a mi lado. El sol del atardecer entra a raudales por la ventana, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Ya no siento la ira fría que una vez me encendió, ni el dolor profundo del duelo. Solo me queda gratitud profunda y silenciosa. No solo gané batalla legal. Protegí el legado de buen hombre. Honré su vida dándole futuro a sus valores. Siempre dicen que la sangre es más espesa que el agua. He aprendido que no es cierto. Es mentira conveniente, excusa para obligación sin acción. La lealtad es más espesa que el agua. El honor es más denso que el agua. El amor demostrado es más denso que el agua. Mi abuelo me lo enseñó, no con palabras, sino con su vida. Y esa es la lección que llevaré conmigo el resto de mi vida. Me recuesto en su vieja silla, cierro los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente sonrío. Estoy en paz. Mi abuelo me enseñó que las personas más importantes son las que aparecen. Mi historia tuvo su propio campo de batalla, pero sé que no estoy sola en estas guerras silenciosas. Y me hace pensar en todos los que me escuchan ahora mismo. Así que quiero preguntarles, ¿quién fue la persona que estuvo ahí para ustedes? ¿Quién fue su apoyo cuando el mundo se sentía inestable? Me honraría leer sobre ellos en los comentarios. Y si las historias sobre resistencia, honor y cómo encontrar fuerza en los momentos más difíciles resuenan contigo, espero que sigas nuestras historias para que podamos seguir compartiéndolas juntos.